de la presentación que circuló y que se hizo en el flyer con el que se invitó, de gestión térmica de tableros eléctricos. Envolvente es un tema más amplio porque la verdad que el tema de gestión térmica es aplicable a todo tipo de equipamiento instalados en tableros o envolventes, ya sean eléctricas o de otro tipo. Por lo que este es un tema que realmente abarca a más de una especialidad y no solamente a los electricistas. Y ClimaSys es el nombre de la familia de productos de Schneider Electric que ofrecen justamente para las soluciones de gestión térmica de envolventes o tableros. Vamos a arrancar con una aclaración, una consulta, que es ¿qué es la gestión térmica? O gestión térmica de envolvente o gestión térmica de tableros. No sé si alguien a dar una idea bajo su concepto, cuál es el significado. Si no avanzamos, Buenas. sí. Buenas noches. Gestión no es el control de temperatura de un tablero, Correcto, como correcto. calcular la temperatura en un tablero. O entonces, si me dimensiona, tiene que tener que Es calcular correcto. la temperatura que va a alcanzar. Al dimensionar un tablero, Es tengo que correcto. saber bien si va a ser refrigerado o no va a ser refrigerado, todo eso. Perfecto. De eso mismo se trata. Gestión térmica, la idea es que, o sea, que sea un concepto. Voy a compartir ya la definición, que más que una definición es una serie de ideas de la función. Voy a leerlo, luego vamos a explicar y aclarar algunas dudas si es que hay. ¿Qué es gestión térmica? Es realizar la gestión térmica de una envolvente o un tablero, como dice el título de nuestra charla. Consiste en determinar las condiciones de temperatura y humedad en el interior de la misma, implementar un sistema de control adecuado de esas variables para garantizar el funcionamiento óptimo de los componentes instalados en su interior, que se acerca muy bien a la definición que dio el colega y que le agradezco. Fíjense, como ya había hecho una aclaración, no se trata solamente de tableros eléctricos. Esto puede cubrir tableros de cualquier otro ambiente. Por ejemplo, se me ocurre tema de control de tránsito, de tráfico, componentes electrónicos. Si no, bien no es un tablero de distribución eléctrica, es un tablero de otra aplicación. Máquinas expendedoras, máquinas estas ATM, que son los cajeros. Cualquier máquina que tiene en su interior, que tiene una envolvente cerrada, que generalmente por seguridad o por las condiciones de instalación, las condiciones de temperatura, humedad, y que en su interior tiene componentes electrónicos sensibles a la temperatura, a la humedad, requieren una gestión, es decir, una verificación de qué condiciones de temperatura y humedad puede llegar a soportar en el lugar donde están instalados y eventualmente hay que intervenir instalando un equipo que garantice que la temperatura y la humedad dentro del tablero, o dicho de otra manera, adentro sea el adecuado o el tolerable por los componentes que están instalados allí adentro. Bajo riesgo de que, si esas condiciones no se dan, ese componente no funciona adecuadamente. Entonces, eso es una definición amplia de lo que es gestión térmica. Se acerca muy bien a la definición que indicó recién. Básicamente, verificar las condiciones del clima dentro del tablero, y cuando hablamos de clima es básicamente temperatura y humedad, en las condiciones, o sea, en el lugar donde está instalado, porque no se trata solamente de verificar las condiciones en el taller donde se armaron los tableros, sino en el lugar donde está instalado, que puede ser, en el caso, por ejemplo, de un cajero automático, puede estar dentro de una sala refrigerada o puede estar en el medio, en medio ambiente, un tablero de semáforo, por ejemplo, directamente en medio ambiente, soportando temperatura, sol directo en el momento dado, a las mañanas, de madrugada en el invierno, temperaturas muy bajas. Todo eso termina afectando las condiciones internas y, por lo tanto, a los componentes que están adentro. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la instalación de componentes bajo una envolvente?
Los factores que hacen que la gestión térmica, o sea, manejar ese concepto y controlarlo sea cada vez más necesaria son los siguientes, ¿no? Primero, la evolución tecnológica de los equipos eléctricos y electrónicos. Cada vez más, cualquier tipo de equipo, cualquier dispositivo posee, integra componentes electrónicos que son generalmente sensibles o más sensibles a condiciones de clima. Cada vez más con la evolución tecnológica, una de las consecuencias es la miniaturización de los componentes. Es decir, se hacen componentes cada vez de menor tamaño, concentración de componentes y por ende aumento de temperatura y más crítico el tema de los efectos de una sobretemperatura. Electrónica de potencia, es decir, dispositivos de potencia que utilizan la electrónica como parte de sus sistemas de control. Ahí entran, por ejemplo, los variadores de velocidad, arrancadores suaves, fuentes, todo ese tipo de componentes utilizan mucho electrónica de potencia, generan calor y además son sensibles a la temperatura. Adicionalmente, hay una tendencia de optimización del tamaño de los tableros, es decir, poder meter en un envolvente de un tamaño más chico más componentes, ya sea por tema de costo o por una cuestión de no haber espacio disponible. Por ejemplo, en los sistemas de control de tráfico, no hay mucho espacio en la calle, esos tableros quedan o sobre un poste o en una vereda, entonces se tiende a intentar hacer que esos componentes sean lo más compactos posible. Y el otro tema que también se da mucho es que cada vez más existen sistemas de control que se instalan en el exterior, en condiciones de clima extremos, severos. Por ejemplo, las radiobases de las telefonías celulares, en el medio de la nada, bajo sol, hay componentes sumamente críticos que deben soportar condiciones extremas. Bueno, ¿y por qué es necesario el control de temperatura y humedad en un tablero? Básicamente por un fenómeno que se da un tablero cerrado, porque generalmente el tablero tiene la función de proteger a los componentes que están adentro de las condiciones del exterior. Es un componente, es una caja que tiene cierto grado de hermeticidad, del tipo del grado de protección. Pero en general en el interior, en instalación exterior, se tiende a utilizar envolventes de grados de protección elevados. Estoy hablando de IP43 para arriba, IP54, que en general son herméticos de aire entre el interior y el exterior. Consecuentemente, habiendo en el interior componentes que para su funcionalidad dentro de una fuente y interna se eleva. ¿A cuánto llegas? Inclusive dentro del mismo tablero, indica básicamente lo que suele ocurrir. Aquí tenemos un envolvente, la temperatura exterior, la temperatura ambiente, y en el interior del tablero tenemos diferentes grados de temperatura, como un gradiente de temperatura. El calor, el aire caliente generalmente resulta más liviano, se concentra en la parte superior, en la parte superior del tablero tenemos las temperaturas más calientes. Entonces, este fenómeno es el que requiere eventualmente la necesidad de intervención de alguna selección y instalación de algún dispositivo que permita ecualizar o por lo menos ecualizar las temperaturas interior y exterior. Si no igualarlas, por lo menos hacer que la temperatura interna resultante de ese tablero no llegue a valores que sean inadecuados para los componentes. Y ahí otra vez entran el conocimiento de qué tipo de componentes, porque evidentemente la sensibilidad a la temperatura de diferentes de los componentes es diferente, ¿no? Una termomagnética tiene una capacidad de soportar sobre temperaturas más altas comparado con un componente electrónico. Entonces, depende un poco de eso. Y ahí, para definir el sistema de gestión de térmica de un tablero adecuado. Avanzamos. Bueno, es decir, de no prever en un tablero eléctrico o de control
previa de qué condiciones pueden darse en ese tablero en el punto donde está instalado. Básicamente, daños en los componentes eléctricos por sobretemperatura, fallas y pérdidas fallas de pérdidas de potencia en los equipos con componentes electrónicos y una reducción de la vida útil de los componentes. Esta curva que está aquí básicamente indica que según la temperatura ambiente donde trabaja un componente, la vida útil resultante disminuye a medida que la temperatura ambiente es superior. Es decir, si para una 40 grados la expectativa de vida es en torno a 10 años, si está trabajando con 55 grados, la temperatura puede perfectamente ser de 5 años solamente. Y esto es un fenómeno que se da en cualquier tipo de componente. Entonces, estos son los resultados de no hacer una gestión térmica en un envolvente. Bueno, ¿cómo se hace ese estudio térmico, esa gestión? ¿Cómo determinamos? Aquí hay unas reglas generales. Santino, por favor. Disculpen. Las delicias de trabajar en la casa. Bueno, básicamente lo que se necesita hacer es verificar la elevación de temperatura que se puede provocar, que se produce en un envolvente a partir de el conocimiento de los componentes que están instalados dentro de él y la potencia que disipan, el tamaño y forma de la envolvente, porque determina eso la superficie de convección de temperatura, y por supuesto la temperatura exterior normal o el peor caso, ¿no? Entonces, la fórmula básicamente dice que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, esta temperatura exterior y la temperatura interior, es directamente proporcional a la potencia disipada por los componentes en el interior, dividido por la superficie de la envolvente, y aquí se refiere a la superficie que disipa, porque si este tablero está recostado contra una pared o tiene a un lado otra pared o otro tablero, la superficie se ve reducida, es decir, se refiere a la superficie del tablero que tiene capacidad de disipar potencia, disipar calor. Entonces, evidentemente, a mayor temperatura, a mayor potencia, mayor el diferencial de temperatura. Vamos a suponer que el cálculo nos da que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es de 10 grados. Y este tablero está instalado en un ambiente industrial sin ninguna, bajo sombra dentro de un galpón. Todos sabemos que en Paraguay las temperaturas en verano pueden alcanzar perfectamente 35, 37 grados. Se lo sumamos los 15 grados. La concentración de esos componentes de este tablero, llegamos a la conclusión que la temperatura interna de ese tablero va a estar en torno a los 50 grados, cosa que para la mayoría de los componentes eléctricos es una temperatura inadmisible. Entonces, el primer paso es determinar cuál es la elevación de temperatura para un tablero, o sea, sin ningún sistema. Entonces, la primera conclusión puede ser, este tablero en estas condiciones va a generar una temperatura interna que puede llegar a complicar el funcionamiento de los componentes. Si el resultado es que, por ejemplo, si este tablero estuviera instalado en una sala refrigerada, donde la temperatura es perfectamente controlada, en torno a 25 grados, 27 grados, más los 15 grados que resultó del cálculo de la potencia que se genera interna y la superficie del tablero que disipa, entonces llegaríamos a la conclusión que el tablero alcanzaría en el interior del tablero como máximo 40 grados, en ese caso no es necesario. Entonces por eso digo que este estudio tiene que considerar las condiciones reales de dónde va a estar instalado ese tablero. En el caso que sea necesario implementar algún sistema de control de temperatura, el primer paso generalmente es, la primera solución podría ser buscar una ventilación natural, es decir, abrir
alguna rejilla, algún tipo o eventualmente un techo ventilado que permita una circulación natural del aire. Muchas veces eso puede ser una solución, pero si hay requisitos de mantener, si esto es un tablero intemperie, eh, generalmente se imponen valores, niveles de protección IP del tablero elevados y eso es imposible de realizar. Es decir, no podemos, porque por la aplicación en sí, un tablero intemperie que cuando llueve, si no es IP54, se va a llenar de agua, esa solución es imposible. Por lo tanto, hay que partir de otra opción que viene de, sin duda, la ventilación. Implica básicamente instalar un ventilador que insufla aire del exterior. Azul quiere decir que la temperatura exterior se supone más baja que la del interior y una rejilla de salida. En este caso es una combinación con una rejilla de puerta y un ventilete de techo. Puede ser perfectamente ventilador de puerta y una rejilla de puerta también. O sea, de cualquier manera, el principio es insuflar aire fresco y salir por alguna rejilla. En ese caso, para el cálculo del caudal que se requiere del ventilador, es decir, definir la potencia del ventilador y el caudal de aire, la fórmula es la que está aquí. Aquí estamos partiendo, se parte de la base de una temperatura exterior máxima, que si tomamos el ejemplo anterior sea 35 grados, aquí la temperatura interior sería la temperatura máxima deseada del tablero. Si fuera 40, quiere decir que vamos a tolerar como máximo 5 grados 5 grados de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Conocida la potencia de disipación interna, de aquí se va a calcular el volumen de aire que se necesita hacer, el caudal que tiene que circular por ese tablero para que la temperatura se mantenga dentro de un diferencial de 5 grados de la temperatura externa. Ese es básicamente el principio de cálculo de estos sistemas de gestión. Hay sistemas más complejos porque suponiendo que los valores de temperatura que se requieren son más bajos o la potencia es muy elevada, quizás a través de ventilación forzada se complica llegar y ahí ya hay sistemas más sofisticados que vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente estas son las fórmulas que se utilizarían para el cálculo de un sistema de gestión térmica. Me refiero en particular respecto a control de temperatura elevada. Bueno, estas son las diferentes formas. Yo había hablado de dos sistemas de ventilación natural, que sería básicamente lo que le había hablado, un sobretecho y una rejilla. Aquí no hay ningún ventilador, esto es una circulación natural. Como les había comentado, el aire caliente disminuye su densidad, por lo tanto va para arriba. Si esto está abierto, el aire sale, automáticamente esa salida de aire va a provocar un ingreso aquí a un caudal muy bajo, pero eventualmente puede ser necesario. Estos sistemas que están aquí a la izquierda son los utilizados para disipaciones de potencia, o sea, disipaciones, tableros que tienen potencia disipada interna por debajo de los 500 vatios. La más sencilla es la disipación natural, es decir, sin ventilación natural de ningún tipo, el calor que disiparía a través de las paredes del tablero. Si la potencia interna es baja, puede eventualmente ser una solución, pero eso no siempre es posible. Existe una solución interna que es convección interna. Básicamente son unos ventiladores que hacen una recirculación interior. Si recuerdan la lámina, esa lámina que hablaba de las diferencias de temperatura dentro del tablero por el fenómeno de que el aire caliente va a la parte superior, lo que hace este sistema es empareja la temperatura interna, que eventualmente puede ser una solución si lo que sale fuera de rango es la temperatura en la parte superior. Si se empareja a través de estos ventiladores que hacen una recirculación interna, quizás hace homogénea la temperatura interna por debajo de las temperaturas críticas. Ya para situaciones de disipaciones, o sea, de potencias disipadas internas arriba de 500 vatios, hay que partir con seguridad por algunos de los métodos que están aquí. Ventilación forzada, que es la que le expliqué básicamente, un conjunto de un ventilador con rejilla que insufla o eventualmente retira el aire del tablero y una rejilla por donde se expulsa o ingresa. Este tema del sentido, en general se recomienda el proceso de a través del ventilador, porque tiene un dispositivo de filtros. Entonces,
forzado pasa por el filtro y por lo tanto se incorporan, o sea, el aire que pasa filtrado. ¿No? Ya si se invierte y si esta rejilla no tiene filtro o cualquier abertura que pueda eventualmente alguna imperfección, si el tablero no es perfectamente hermético, va a estar ingresando aire por cualquiera de esos agujeros porque la presión interna es negativa. Y junto con el aire entra toda la suciedad del aire. Si esto estamos hablando de un ambiente con polvo, común en ambientes industriales, ese tablero se va a terminar llenando de la suciedad del aire, también comprometiendo a los componentes. Luego hay intercambiadores de calor aire-aire y aire-agua. Esto es aire-agua, aquí está equivocado. No estaba usando el puntero. Sistemas de refrigeración con intercambiadores aire-aire y aire-calor y aire-agua. Básicamente se establecen dos circuitos de manera que no se cambia el grado de protección del tablero. Es decir, hay un circuito que pasa por un radiador y ese radiador por aire se refrigera. Esa es una opción, o el mismo sistema a través de un intercambiador de agua. Y por último, los sistemas de refrigeración, es decir, aire acondicionado de precisión para tableros, que eventualmente pueden llegar a ser necesarios, ya sea por los valores de temperatura que se alcanzan o porque se trata de un equipo crítico cuya pérdida por un problema de temperatura es crítico para el proceso que está controlando. Bueno, veamos las soluciones que propone Schneider. Básicamente, cualquier tablerista utiliza equipamientos. Aquí tenemos interruptores de potencia, interruptores real-din, variadores de velocidad, arrancadores suaves, contactores, PLC, pantallas, todo este tipo se instalan dentro de envolventes, con eventualmente riesgos de mal funcionamiento por elevaciones de temperatura interna. La solución que ofrece Schneider Electric básicamente son sistemas de ventilación forzada, rejillas y filtros, sistemas de calefacción, esto es para proteger, o mejor dicho, para la regulación de la humedad dentro del tablero, que es otra variable importante a tener en cuenta, sobre todo en tableros instalados a la intemperie, que sufren variaciones de temperatura entre el día y la noche muy grandes, que provocan eventualmente lo que se llama la condensación de la humedad contenida en el aire. Esa condensación termina en los componentes electrónicos, en todos los componentes interiores, y provocando eventualmente daños. Luego están los componentes del control, básicamente termostatos, higrostatos, que controlan, o sea, miden la temperatura y eventualmente comandan estos sistemas de ventilación y calefacción. Y luego los sistemas más complejos para tableros donde con las condiciones, con los sistemas de ventilación natural y forzada no se alcanzan, intercambiadores y sistemas de refrigeración, sobre todo sistemas más costosos. Y también parte de la oferta de Schneider es un software de cálculos, herramientas y componentes que permiten hacer el cálculo de estos sistemas de gestión de la manera más cómoda y sobre todo bien documentada y respaldada. Vamos a entrar a ver los detalles. Sistemas de ventilación, ventilación natural, como les había explicado, no hay ningún ventilador forzado. Aquí simplemente estamos hablando de rejillas, que puede ser de puerta o de tapas laterales, techos ventilados. Y básicamente el principio de este sistema de ventilación es la circulación natural de aire por diferencia de temperatura. Ingresa aire frío y se retira, ya sea por una rejilla, como en este caso, o por el techo ventilado. Contamos con rejillas sobre techos ventilados. Sería básicamente la solución. La primera opción para resolver el problema de temperatura entre los tableros. Si la solución requiere un poco de ventilación forzada, sería la siguiente condición. Básicamente son las mismas rejillas que pueden soportar en la parte interior el ventilador, como se ve aquí. Aquí está ingresando aire fresco, aquí hay una circulación y sale por la rejilla. Estos son los sistemas de ventilación. Son rejillas
Ventiladores. En general, el conjunto consta de una rejilla que protege mecánicamente al ventilador y al filtro, impide la entrada de agua, filtros de diferentes tipos y para diferentes ambientes y el sistema de ventilación. Entrar un poco a ver, básicamente nuestra oferta de ventiladores, de sistema de conjuntos de ventilación, tiene una gama de 4 tamaños, 6 modelos con caudales que van desde 38 metros cúbicos hora hasta 850 metros cúbicos hora. En colores diversos. Tensión habitual 230 voltios, pero también existen sistemas conjuntos de ventilación en 24 y 48 voltios continuos. Es un sistema muy para diferentes aplicaciones. Tiene sistemas de fijación para diferentes espesores de paredes, para chapas, o sea, previendo que pueden ser instalados en tableros de acero, espeso, desde 1 milímetro hasta 4,5 milímetros, quiere decir que podrían ser instalados en tableros poliéster, por ejemplo, que en general tienen paredes más gruesas. El sistema permite instalarlos con estas guías sin ningún problema. Tiene una junta de poliuretano que asegura y mantiene el grado de protección 55 del tablero, impidiendo el ingreso de vapores a través del filo. Material autoextinguible con alta resistencia al fuego, sistemas de protección a prueba de vandalismo. Recuerden que estos sistemas de ventilación se utilizan mucho en envolver que pueden estar instalados al alcance del público en general en las calles. Evita, es decir, tienen sistemas antivandalismo, alto grado de protección, sistema de evacuación de agua en el caso que llegue a ingresar de alguna manera. Y son, como os había adelantado, aptos para instalaciones interior y exterior. Material de alta calidad con resistencia a los rayos UV de la luz solar, con alto grado de protección IP. Motor reversible en el caso que se requiera invertir el flujo del caudal de aire para refrigeración. Resumiendo, aquí está la oferta. Ventiladores, conjuntos de ventilación desde 38 hasta 850 metros cúbicos hora. Rangos de alimentación desde 24 continua hasta 400 voltios. ¿Sí? ¿Escucho? Creí que había una consulta. Bueno, alto grado de protección. Hay una gama de sistemas de ventilación que son superan la compatibilidad electromagnética en el caso que estos sistemas de ventilación se requieran instalar en tableros con componentes muy sensibles a estos son sistemas de ventilación que tienen certificados de cumplimiento de las normas de emisión electromagnética para ese tipo de aplicaciones. Esto que está aquí, el ventilador que les había comentado para circulación interna en tableros. Bueno, pasemos a la oferta de resistencias calefactoras. Básicamente, la función de las resistencias calefactoras es evitar la condensación de la humedad contenida en el aire de los tableros, ¿no? Y el principio, el de disminuir la resistencia, la humedad relativa del interior de los componentes. Y básicamente eso se consigue con una resistencia. Al aumentar la temperatura interna de un tablero por el agregado de una resistencia que puede ser de menor o mayor potencia, estamos consiguiendo que la humedad del aire contenido sea más baja. Al tener relativa más bajo, porque el problema con en qué momento se produce la condensación de la humedad.
Es una combinación del contenido de humedad del aire y de la temperatura del aire. Efectivamente, para cada condición se llama el punto de rocío. La temperatura a partir del cual, según el grado de saturación de humedad del aire, esa humedad se convierte en gotas de agua. Aquí lo que básicamente esta tabla establece es, por ejemplo, para una temperatura 10 grados de temperatura, como puede ser un amanecer aquí inclusive menos 8 o 6. Si la humedad relativa del aire dentro del tablero está en torno a 85 o 90 grados, que son humedades comunes en épocas de lluvias aquí, este salto es 1,6 grados, es decir, bastan 1,6 grados es para que se provoque la condensación. Sin embargo, si la humedad relativa del aire dentro de eso estuviera en torno a 60 o 55 grados, resultado del funcionamiento de una resistencia calefactora en el interior, la temperatura tendría que bajar 8 grados para que se produzca la condensación. Este es el principio de funcionamiento para evitar la condensación. Es decir, hacer que el salto térmico necesario entre la temperatura ambiente y el punto de rocío sea grande. Con eso se logra entonces evitar la condensación. Esto es típico y recomendable en todo tablero instalado a intemperie, donde hay un ciclo de una diferencia de temperaturas muy elevadas entre el día y la noche. Estas son las resistencias que disponemos. Existen resistencias aisladas con o sin ventilación, es decir, que favorecen la circulación del aire caliente. Resistencias en aluminio con control de temperatura, es decir, para garantizar o hacer que la temperatura de superficie de estas resistencias no superen temperaturas muy elevadas, hasta 75 grados. Y luego hay unas resistencias ultrafinas que se instalan en la chapa de montaje, es decir, cuando hay problemas de espacio dentro del tablero de esta resistencia generalmente de mayor tamaño. Esta es la oferta. Fíjense que en aluminio disponible desde 100 vatios hasta 150 vatios. Por supuesto, en diferentes niveles de tensión de alimentación. Nosotros contamos con resistencias de 20 vatios, todas para 220 alternas. 55 y 100 vatios, 90 vatios. Resistencias aisladas, ventiladas. Es decir, hay una gama bien completa de este tipo de soluciones. Esta es la resistencia. Esto es una curiosidad, esto es un componente que tenemos, pero eventualmente en tableros pequeños donde no hay espacio, existe la posibilidad, esta resistencia es como una superficie, como una hoja, se instala sobre la chapa de montaje, ocupa poco espacio y permite hacer el control de temperatura sin comprometer tamaño, ¿no? Ahí hay un tablero muy compacto. Respecto al control, básicamente estamos hablando de termostatos. Termostatos mecánicos son básicamente instrumentos que miden la temperatura a través de un relé bimetálico, tienen un contacto de salida que maniobran la carga, que en este caso puede ser cuando estamos hablando de un termostato para control de temperatura elevada, se utiliza para maniobra del ventilador, del conjunto de ventilación. Ahí estamos hablando de un contacto, el rojo quiere decir que es para sistemas de ventilación, tiene un contacto Na. Básicamente este termostato, al llegar a una temperatura que está seteada en el frente, cierra el contacto y arranca el ventilador. Y a partir de ahí entonces funciona el sistema. Una vez que la temperatura está normalizada, vuelve a apagar el ventilador. El termostato rojo es el utilizado para las resistencias de calefacción. Tiene un contacto NC por debajo de una temperatura dada, la resistencia está conectada. Cuando la temperatura sube por encima del valor ajustado aquí, la resistencia es desconectada, es decir, hace el efecto inverso. Funciona cuando la temperatura está baja y esto es conecta o funciona cuando la temperatura supera un umbral, el umbral de reglaje.
Existen termostatos dobles, es decir, en un solo componente tenemos las dos regulaciones, son mecánicos. Podemos hacer un control de resistencia y de ventiladores en un solo componente. Y luego también termostatos electrónicos que integran temperatura o humedad, directamente humedad. En este caso hacemos control de la humedad por temperatura, es decir, controlamos de que la temperatura interna no llegue al punto de rocío. Aquí en este caso es directamente una medición de humedad dentro. Y también existe el termostato electrónico que integra medición de temperatura y de humedad en un solo componente. Esta es la oferta. Bimetálicos, rangos de temperatura menos 20 a 80 grados, rango de temperatura de funcionamiento 60 y puede manejar de 5 a 10 amperes. Los termostatos electrónicos, multitensión, controlan temperatura, sensores electrónicos de temperatura y humedad con amplio rango. Todo es montaje Rieldin. Son muy compactos. Bueno, estos ya son los dispositivos de control más sofisticados. Aquí estamos viendo a los intercambiadores, que básicamente son... Un intercambiador establece dos circuitos. Este sería el circuito que mantiene el interior del tablero, es decir, no compromete el grado de protección. Y aquí hay un intercambiador aire-aire. Y aquí se produce, a través de ventilación, una circulación de aire que refrigera el radiador, por decirlo así, de ese intercambiador. Y en el caso de intercambiador aire-agua tenemos el mismo circuito de aire dentro de la envolvente y esta parte, y se tiene un circuito de agua independiente, sin contacto con el interior, que enfría el aire de circulación interna. Entonces, esto permite mantener los grados de protección de los tableros, cosa que con los sistemas de ventilación forzada siempre estamos incorporando, para poder hacer el control de temperatura, incorporando al tablero aire del ambiente, que eventualmente puede ser nocivo para el interior. Estos sistemas no hay intercambio de aire entre el interior y el exterior para mantener la temperatura. Y luego ya los sistemas más complejos con unidades de refrigeración, es decir, ventilación, aire acondicionado. Montaje superior, lateral, con todas las soluciones para ese tipo de control. Bueno, había hablado de las herramientas de diagnóstico, el cálculo, que es parte de la oferta de Schneider. Aquí estamos viendo este dispositivo, es un logger de temperatura, es decir, es un registrador de temperatura o temperatura y humedad. Hay dos modelos diferentes que se pueden instalar en el interior de los tableros y dejar ahí durante un tiempo. Y este equipo hace un registro periódico y continuo de las temperaturas y humedad. Queda grabado en el equipo, que es la mejor manera de hacer este control. Entonces tenemos una herramienta de diagnóstico, que es el data logger o el logger de temperatura, que se instala dentro de un tablero, y con los softwares de gestión y la información recogida por esto, hace los reportes y hace la selección de los componentes para la solución óptima del sistema de gestión térmica del tablero. Básicamente, los registradores de datos DT hay de dos tipos. El que solamente hace registro de temperatura, el DTT, y el DTH hace registro de temperatura y humedad. Permite acceder a los datos de mediciones reales, es decir, esto se instala en un tablero que está en servicio y por lo tanto se conocen las condiciones reales de temperatura interna, puede ser instalado en diferentes puntos del tablero, por lo tanto se tiene la película exacta de qué es lo que está ocurriendo dentro del tablero. Permite mantener la continuidad del servicio de estos tableros, optimizar las instalaciones, detectar puntos calientes y fríos, evitar problemas de condensación. Y eventualmente permite seleccionar los sistemas adecuados para control del clima de los tableros. Ya el software
Proclima utiliza los datos de los recogidos por los data loggers y determina y selecciona, hace la selección de los componentes del sistema de gestión. En 3 pasos. FieldClima es un software que sirve para, es decir, utiliza la información para presentar un reporte y de las condiciones del clima. Esto es sobre todo interesante cuando uno quiere hacer del tema de temperaturas y condiciones de clima en tableros. Esta herramienta y este software permitiría hacer un reporte bien documentado y con el clima haríamos la propuesta, la selección de los componentes. Utiliza la misma información. Aquí están curvas. Fíjense, muestran el comportamiento de las variables que son medidas en el tiempo. Es decir, presenta un reporte automáticamente como producto de salida. Y sin duda respalda técnicamente una propuesta de control de temperatura y de humedad. Bueno, aquí vamos a ver un sistema novedoso. Esto es un pasito más en el tema de gestión térmica de tableros. Vamos a ver primeramente la oferta, es decir, para cualquier sistema de ventilación, Schneider tiene una solución. Sistemas de ventilación natural, ventilación forzada, intercambiadores de calor aire-aire o aire-agua, circulación interna o sistemas de refrigeración, se posee la solución completa. Ventilación forzada, rejillas, intercambiadores, resistencias calefactoras para el tema de control de humedad, los controles, ya sean mecánicos o electrónicos, y todas las herramientas de diagnóstico. Logger de temperatura y los software que permiten hacer la gestión. Es decir, completo. Ahora, hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta, que se refiere al comportamiento de los sistemas de refrigeración y ventilación en el tiempo. Y básicamente esta curva es lo que indica. En general, un sistema de ventilación forzada, recién instalado con los filtros limpios, el caudal es el máximo. Y la temperatura interna, que está representada por esta curva, está en los valores para los cuales fueron diseñados. En la medida que los filtros se ensucian y si no se cuenta con un sistema de mantenimiento adecuado, básicamente un control periódico de los filtros y un periódico de los filtros, ocurre que los filtros se empiezan a ensuciar, se produce una disminución del caudal que acompaña a esto y consecuentemente al disminuir la temperatura vuelve a aumentar. En una situación crítica, el filtro que está totalmente taponado, nunca ocurre que quizás el caudal está en valores absolutamente insuficientes y la temperatura va a subir y los problemas consecuentes. Muy común de que nadie hace cambios de filtros. Sistemas de ventilación forzada, hace mucho tiempo siempre tenemos filtros. Filtros rara vez hemos vendido de repuesto. Quiere decir que los filtros que hemos instalado y que se han llevado inicialmente en los sistemas de ventilación son los mismos que están instalados. Esos filtros están seguramente adaptados. Eficiente al inicio, a ineficiente. Y vida útil de los componentes instalados en el interior van disminuyendo. Entonces, estos sistemas de ventilación, si no tienen un sistema de mantenimiento regular que se asegure el funcionamiento óptimo, por ejemplo, lo ideal sería hacer auditorías de temperatura cada año, por ejemplo, con esas herramientas que y verificar que las temperaturas efectivamente del tablero se mantienen y están dentro de los rangos reales. Si eso no se hace y se hace esa auditoría, esto podría aparecer. Estos problemas de temperatura podrían detectar, pero eso no es los problemas de temperatura se deben básicamente a
filtros sucios. Entonces aquí es donde surge una propuesta de Schneider que se llama sistema Smart Climasis, sistema de ventilación inteligente. Ahora que todo está de moda que sea smart. Básicamente son sistemas de ventilación y rejillas inteligentes que incorporan sensores y sistemas de controladores. Vamos a ver de qué se trata. Uf. Bueno, se ve. Liz, si me confirmas que se ve la presentación. Sí, ingeniero, está pasando. Sí, ingeniero, está pasando. Ok, porque aquí tuve un pestañeo de la... Bueno, básicamente el sistema Smart Climasis consiste en integrar a las rejillas unas alarmas a través de un LED visible que permiten determinar a simple vista el estado del filtro. Y es un código de colores. Cuando los LEDs están verdes, el filtro está en condiciones, suciedad hasta el 60%. En amarillo está colmatado entre un 70%, y cuando se pone rojo quiere decir que está por encima del 80%. Y un código lila habla del estado del ventilador, indica las condiciones del ventilador, indica que está con el fin de vida útil del ventilador. Esto creo que está... Básicamente, el sistema incorpora en la rejilla detectores de nivel de polvo o suciedad y medición de temperatura. Y para los ventiladores, detecta la temperatura del aire, valor de corriente de consumo y el consumo de energía. Ahorro el 90% de mantenimiento de los filtros. Bueno, veamos. Ese es el kit. Aquí estamos. Hay una lámina que explica. Aquí vemos. Este es el que incorpora un sensor aquí, que es este que está aquí abajo. Cada ventilador, cada rejilla, dispone de un filtro con sensor de polvo integrado. El sistema permite saber en porcentaje y en tiempo real cuánta suciedad se acumula y cuándo es necesario sustituir el filtro. Adicionalmente, cada sensor también mide la temperatura del aire que pasa a través del filtro. Y este sensor es el que genera con código de colores el estado del filtro. También mide la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, que es un dato crítico. En el caso de los ventiladores Smart incorporan medición de rotación, es decir, velocidad del ventilador, mide la temperatura del aire que circula a través de estos dispositivos. Este es un sensor de corriente. Y con eso se logra una supervisión total del rendimiento del ventilador y del flujo del aire. Y por supuesto asociado el sistema de control. Un controlador de estos puede controlar hasta 6 rejillas, recopila la información, la muestra aquí en el display. Y este display es comunicante con sistemas de supervisión tipo PLC o eventualmente una pantalla en el frente. Bueno, evidentemente es un sistema muy sofisticado que tendrás un buen costo, desconozco el costo, pero sin duda está orientado a aplicaciones críticas, es decir, procesos industriales o máquinas de alta producción cuya fuera de servicio produce una pérdida importante al propietario de la máquina. Y las condiciones de nuestro país, de temperatura sobre todo y humedad también, hace que ese tipo de, así que la necesidad de conocer estos problemas de gestión térmica y los inconvenientes que producen a los componentes, sea un tema interesante a conocer y saber que se dispone de estos componentes y eventualmente recomendar a su cliente. Tenemos los equipos, tenemos los sistemas de control, tenemos el conocimiento y las herramientas con esos software que realmente son
muy fáciles de utilizar y están libres, son disponibles, se pueden bajar de las páginas de Schneider. La opción de incorporar o entrar en algunas opciones y en algunos clientes de ustedes eventualmente poder ofrecer soluciones de este tipo. Que esa fue la presentación. Quedo disponible para cualquier consulta, aclaración que les interese. Así que abro la ronda de preguntas. ¿En qué caso se utilizaría un sistema de refrigeración por agua o intercambio de agua? ¿En qué caso? Bueno, esos sistemas de intercambiadores o inclusive el sistema de refrigeración, el caso que podría utilizarse es básicamente temas donde se requiera un control, es decir, el delta temperatura entre el exterior y el interior no puede ser muy elevado. Por ejemplo, en equipos que están instalados en ambientes donde no hay un control de temperatura, son ambientes que no están climatizados y los componentes que están integrados en el tablero son muy sensibles a la temperatura. Y adicionalmente se requiere mantener el nivel de protección del tablero muy alto, es decir, donde la ventilación forzada no se puede utilizar, porque estás hablando de un ambiente contaminado, y que un sistema de ventilación lo que va a terminar haciendo es incorporar esa suciedad dentro de los tableros. Sistema de intercambiador lo que tiene de unos beneficios mayores es que establece dos circuitos que son totalmente separados. El sistema de ventilación interna del tablero circula por interior del sistema de ventilación externo, que es el que refrigera el intercambiador. Es decir, algo parecido al sistema de refrigeración de los motores. De un vehículo, un radiador, básicamente estoy hablando, ¿no? Radiador hay una bomba de agua, hay un circuito de agua que circula por el motor y pasa por un radiador, donde hay un ventilador que sopla y reduce la temperatura de esa agua. Entonces, el agua del radiador caliente pasa por el radiador, el ventilador se encarga de reducir esa temperatura y vuelve al motor. Entonces, tiene en común con el sistema que le estoy hablando de que son circuitos totalmente separados y hay una recirculación. O sea, un ambiente donde hay mucha presencia de polvo, digamos, sería una Así opción. es. Sería una opción. Es correcto. Sería una opción. Ya. La vida útil de estos equipos, ¿cuánto es? Disculpe, no escuché. Si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, la vida útil de estos equipos, ¿de cuánto tiempo es? Uno. Y la garantía del producto. Bueno, en general la garantía de nuestros productos es de un año. La vida útil no tengo presente. No tengo presente, pero podríamos verificar en algún catálogo en sí. A ver si tengo algo a mano. Un momentito. Voy a ver si encuentro ese dato.
A ver. No estoy encontrando en el catálogo así a buenas a primeras esa información, pero los ventiladores en sí son con cojinetes. eh, Evidentemente la vida útil en sí del ventilador va a depender del- de la limpieza del aire, es decir, si el aire está contaminado, los filtros no son cambiados o no se utiliza filtro, el polvo que ingresa va a ir comprometiendo la vida útil, ¿no? Pero ese dato en concreto no lo tengo a mano, pero sí podemos hacer la averiguación en la página del fabricante, a ver si es que encuentro alguna información de ese tipo. Un momentito. Creo que tengo aquí. Sí, un momento. Sí, un momento voy a compartir. No sé si ven la lámina. Estoy en la página de Schneider Electric. Sí, ingeniero, se ¿Se puede ve? ver. Sí, se ve. Bueno, aquí yo elegí uno de los ventiladores. Es el de 38, el menor, 38 metros cúbicos hora, alimentación 230 con rejilla y filtro. Vamos a entrar a la ficha técnica del producto. Esto es en la página que está disponible para cualquiera de ustedes. Voy a ver en Bueno, otra pregunta más, Inge. el La dato. consulta es, ¿cuánto tiempo puedo trabajar Sí, señor, le bajo este escucho. ventilador? Que yo sepa, puede trabajar continuado sin ningún inconveniente. No, desconozco que haya Sí. alguna limitación. Y puede ser Un continuado. momentito, estamos viendo aquí la ficha. A ver. Climasis. Continuado. Caudal para 50 y 60 Hz. Tensión de alimentación. Potencia consumida. Corriente. Nivel de ruido. Temperatura de funcionamiento de menos 10 a 70 grados. IP54. Motor axial. No está ese dato por lo menos aquí. Lamentablemente no le puedo responder esa pregunta, señor. ¿Han visto sistemas de refrigeración con ventiladores? Es bastante, se utiliza bastante. Lo que más suelo ver es eso. La verdad que en nuestros sistemas, nosotros tenemos básicamente los conjuntos de ventilación que le llamamos a la rejilla de diferentes tamaños. Rejilla, filtro y ventilador. Esa es una referencia. Y que son de diferentes tamaños caudales. Y luego está la rejilla sola, básicamente la rejilla con filtro. Entonces, siempre eso se funciona de a pares, es decir, se utiliza un conjunto de ventilación, que es el ventilador, y luego una rejilla por donde el aire que ingresa es expulsado.
Si utilizamos solamente un ventilador, va a meter aire, pero al no tener una abertura por donde tirar el aire, eso no va a funcionar correctamente. Sí. Cuanto mayor es la potencia disipada internamente, necesitamos más caudal. Pasar a ventiladores de mayor potencia. Por ejemplo, los sistemas condensadores son componentes, los condensadores en sí son componentes sensibles, sensibles a temperatura, sensibles a tensiones. Y la temperatura es uno de los componentes críticos en el tema de los condensadores. Muchas veces se instalan muy apilados, uno al lado del otro dentro de un tablero. Y el resultado es que se producen temperaturas ahí alrededor elevadas, ¿no? Y se recomienda la instalación de sistemas de ventilación de este tipo, ventilación forzada. Utilizando un termostato, la ventaja es que si el banco condensador está funcionando en momentos de carga baja, hay una o dos etapas y la temperatura no es muy elevada, el ventilador no está funcionando de forma continuada. El termostato se encarga de hacer entrar en servicio el ventilador en función. Inclusive los reguladores de nuestra marca, el regulador de potencia reactiva, me refiero que nosotros tenemos en 6 y 12 etapas, incorpora un contacto, o sea, incorpora la medición de temperatura, es decir, tiene un medidor de temperatura, el componente, cuya temperatura, o sea, se puede programar un umbral de funcionamiento. Con ese contacto se maneja el ventilador. En ese caso, para el banco condensador, si utilizan nuestro regulador, no es necesario instalar un termostato separado porque ya lo tiene integrado el regulador. Buenas noches, ingeniero. Disculpe. Referente a los tableros, ¿viste que los tableros tienen su sobretapa interno, de la chapa interna? En ese caso, ¿no sería recomendable usar eso? ¿O sí? Sobretapa te referís al techo. Al tablero en general. El tablero de chapa tiene una sobretapa otra vez internamente. En ese caso, no vamos a poder medir bien la temperatura interna, ¿verdad? Porque se supone que esa chapa cubre las termomagnéticas. O sea que no es recomendable usar la chapa interna. Ya. Te estás refiriendo a lo que se llama la contratapa. Es decir, la Así chapa mismo. interna que uno al abrir la puerta impide el acceso de la parte con tensión. Sin duda, ese es un problema porque suponiendo que el ventilador lo instala en la puerta, se va a encontrar del otro lado con una contratapa. Ahí hay que buscar otro tipo de soluciones. La siguiente, ¿no? Esa contratapa impide, digamos, la circulación del aire si viene algo colocado costado del tablero. La contratapa generalmente no cubre el costado. Hay ventiladores de tamaño pequeño, si estamos hablando de un tablero de 150 para arriba, 200, 220, 250 inclusive, uno puede instalar el conjunto de ventilación en el costado. Y en el otro costado, por ejemplo, la parte inferior, y en el otro costado, en la parte superior, se instala la rejilla de salida. Entonces, en ese momento, de esa manera, vos estás haciendo que el aire circule tanto por delante de la contratapa como en la parte posterior, donde está el componente. Pero sí, es una dificultad eso. Si hay una contratapa interna, muchas veces esas contratapas son puertas internas, tipo un bastidor. El tema de ventilación es un problema porque no se puede garantizar la circulación del aire. Esa es la manera, pero tampoco, no siempre se puede, porque si estamos hablando de tableros que están pegados contra una pared, por ejemplo, ahí ya el ventilador tiene un problema. No se puede instalar el ventilador o va a dificultar la circulación. Otra opción ahí sería, hay ventiladores de techo, pero generalmente los ventiladores de techo son de mayores caudales y se utilizan para tableros tipo celdas, gabinetes de pie de 2 metros de altura, cuando se requieren
caudales por encima de los 500 metros cúbicos hora. Santino. Aquí hay un comentario que hemos visto: bancos capacitores automáticos sin ventilación llenos de polvo. Es correcto, eso ocurre y el resultado es que a los pocos años, si no antes, se requiere el cambio de los condensadores, de los capacitores. Es muy común. El condensador es muy sensible a la temperatura. De hecho, es recomendable que la instalación de los condensadores respeten distancias entre los condensadores en sí, que haya suficiente espacio para ventilación. Santino, ¿puedes dejarme? ¿Qué? Ándate, por favor. ¿Tú no tienes reunión? ¿O tienes trabajo que hacer? Tienes trabajo que hacer, ¿verdad? Papá. Yo estoy contigo, papi. Papá. Bueno, pero en silencio. Ok. Tienes reunión. ¿Alguna pregunta más? Los data centers de las empresas de telefonía existen equipos de refrigeración, ¿verdad? Sí, En el lugar del sí. data center, y aparte tiene sistema de refrigeración forzada por ventiladores, los Es tableros. correcto. Es correcto. Eh, En general, los temas de los data centers, el tema de temperatura es todo un tema. Es una especialidad. y si pues ese sistema tiene que estar conectado con un generador que, aunque si país falla la luz, tiene que actuar con el generador. Sí oscila. Sí, es correcto eso. Pero estos componentes hay que pensar que se pueden utilizar en cualquier tipo de envolvente. Esto se aplica para tableros eléctricos, bancos condensadores, sistemas de control, eh, tableros de control de tráfico, eh, máquinas expendedoras automáticas. Todo ese tipo de máquinas requiere un sistema de control de temperatura. En general, cualquier tipo de máquina industrial que tiene un tablero de control asociado puede eventualmente necesitar tener problemas de temperatura, y con estos componentes se mejora el desempeño de esos equipos. En el caso de los frigoríficos, digamos, yo estuve en una cita técnica, o sea, trabajo en una empresa y me fui en la empresa de Vernon, que tiene Sí. una sala de tablero, ¿verdad? Tiene sistema de PLC y no tiene sistema de refrigeración forzada, donde tiene el sistema por aire acondicionado, digamos. Uh-huh. Y si por ahí falla su sistema de aire acondicionado, ¿qué pasa con el tablero? Con el tablero, el PLC se mantiene por una UPS y el resto no tiene refrigeración forzada, digamos. Uh-huh. Muere el aire y muere todo, digamos. Sí. En ese caso, en ese caso, ¿qué tipo de refrigeración convendría tener? ¿Le reforzada por ventiladores con filtro? Porque el área Sí, es un sí, área sí, sí. limpia, ¿verdad? Supuestamente. Claro, porque son tableros, son salas de tableros, ¿no? Son salas de tableros que están separadas de la zona industrial. En el caso de curtiembre son generalmente fríos, pero sí hay humedad y componentes químicos como el aire. Pero en una sala separada que tiene el ambiente controlado, yo creo que con un sistema de ventilación
forzado sería suficiente. Pero generalmente este tipo de cosas se presentan oportunidades de este tipo de situaciones o sea, con aplicaciones que generan, que están con algún tipo de inconveniente. Es decir, no siempre de entrada se prevé este tipo de sistemas, o sea, no se tiene en cuenta las eventuales problemas de temperatura porque se desconocen las condiciones de instalación y una vez instalados empieza a tener un inconveniente. Entonces, la mayoría de las veces se tratan de ese tipo de situaciones. Salvo los que ya tienen experiencia, en el caso de los bancos condensadores, de entrada proponen un sistema de ventilación forzada, por lo menos como un opcional, porque eso de prever las mejores condiciones muchas veces lo deja uno fuera del negocio, ¿no? En sentido, prevé un banco de condensadores con un sistema de ventilación y la competencia no lo hace y uno pierde el negocio porque previó una solución. Entonces, generalmente se ofrece eso como un opcional, pero es interesante ofrecerlo. Pero en general, los casos que yo conocí son generalmente gente que tiene inconveniente con una máquina, está con problemas de funcionamiento, uno va y encuentra con que hay un problema de temperatura terrible. O sea, y uno empieza a ofrecer a buscar soluciones alternativas. Eventualmente, las primeras soluciones son ventilaciones forzadas. Y si el ambiente es muy agresivo, muy sucio, eventualmente, y según lo crítico que sea la instalación, plantear hacer una sala separada del tablero, porque generalmente eso ya implica una inversión mayor, mucho inconveniente, porque trasladar el sistema de control en una fábrica que está en funcionamiento es más complicado. Entonces ahí eventualmente, si la máquina es muy crítica, se podría, si no, o sea, si el sistema de refrigeración, de ventilación forzada no alcanza, pensar en algún sistema intercambiador o aire acondicionado. Sí. Se prevé lo de eso, básicamente. Ingeniero, Sí, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más al licenciado Jovica y a los presidentes de las asociaciones que hoy nos acompañaron, al señor Miguel Mármol, al señor Fioravanti, de Pedro Juan Caballero, también a Mingaguazú, al señor Eladio Maravilla, al señor Crescencio de Encarnación. Les quiero aprovechar la ocasión para invitarles. Este miércoles 16 vamos a tener nuestra primera charla de envolventes universales, dictado por Schneider Electric Argentina junto con Tecnoelectric. Y en el chat le dejé el enlace donde pueden inscribirse también. Son 4 jornadas, miércoles 16, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados a participar. muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos quedando por aquí. Los invitamos, nosotros estamos haciendo estas charlas regularmente todos los jueves, tenemos diferentes temas, en particular la actividad que mencionó Liz es una actividad especial que va a arrancar el miércoles que viene con soporte y al cual están cordialmente invitados. Agradezco a y del encierro que nos obligó es la necesidad y con la necesidad lo que hemos aprendido todo a tener que usar estas herramientas de comunicación a distancia, que yo sé que para la gente que se encuentra a cierta distancia en el interior es realmente una herramienta súper interesante y poderosa de conocer a gente, conocer productos. Y nosotros estamos en esa línea y desde el inicio estamos proponiendo actividades de ese tipo. Y la verdad que estamos muy conformes, muy contentos con los resultados. Y sin duda esos resultados se deben en gran medida a la participación de nuestros amigos, clientes y colaboradores
y por lo tanto, de nuestra parte, nosotros seguiremos haciendo este tipo de actividades y siempre estaremos comunicando de las mismas. Si ustedes tienen alguna idea, temas o algo que les interese que nosotros podamos tocar, si está dentro de nuestro alcance, interés, por supuesto, lo vamos a hacer y serán bienvenidas cualquier recomendación. Así que una vez más, muchas gracias. Les deseo un final de día agradable y estaremos en contacto la próxima semana. Hasta luego, señores. Mucho gusto. Gracias, Inge. Buenas noches.